¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este resumen que hacemos de los capítulos que estudiamos en el año bíblico. Hoy llegamos al final del libro de Job. Vamos a conocer el desenlace de esta historia, de este personaje a quien se le define al inicio del libro como un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y bueno, que ya nos dimos cuenta cómo fue que vinieron las desgracias una tras otra hasta perder su salud y pues prácticamente digamos hasta perder a sus amigos. Y bueno, en el capítulo número 40 continúa hablando Dios y desde luego Dios le pregunta a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas. Y desde luego Job simplemente alcanza a exclamar, no soy nada, ¿cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Y bueno, Dios continúa, y ahora en esta última parte, Dios menciona a dos animales, o por lo menos dos seres vivos, que sin duda quizás todavía hasta la fecha son motivo de investigación. Uno de ellos lo encontramos en el capítulo 40, versículo 15, y es del Behemoth o Behemoth. Dice aquí, a quien hice al igual que a ti, come hierba como un buey. ¿Quién es este animal, Behemoth, o a qué se le parece? La verdad que todavía los eruditos no han encontrado alguna forma actual de vida que pudiera parecerse al Behemoth, porque bueno, por ejemplo, en el versículo 17 menciona un poquito su definición, su descripción física. Su rabo es tan fuerte como un cedro, los tendones de sus muslos se entrelazan, sus huesos son tubos de bronce, sus extremidades son barras de hierro. Es decir, describe a un animal que pudiera parecer un animal pues inmenso, difícil de controlar o de domar, y pues podríamos considerarlo quizás con las descripciones, quizás hasta pudiese ser algún tipo de dinosaurio, digamos. Pero bueno, la Biblia no tiene una definición exacta y no encontramos ningún animal que en la actualidad pueda cumplir con esos requisitos o con esas características. En el capítulo 41, Dios dedica una buena parte para hablar del segundo animal, que es el leviatán. El leviatán, que pues también es un enorme animal, que también pues tiene características pues que lo hacen como un animal enorme. Por ejemplo, el versículo número 12 dice, quiero decir hincapié en las extremidades del leviatán, en su enorme fuerza y en su apariencia tan llena de gracia. ¿Quién era el leviatán? Por ejemplo, el versículo 21 podría decirnos algunas características. Su aliento podría encender el carbón porque de su boca salen llamaradas. Quizás, no sé, muy similar a los dragones que en las películas de fantasía pues han representado. En el versículo 26 dice, no hay espada que pueda detenerlo, ni lanza, ni dardo, ni jabalina. No tenemos, repito, algún animal en la actualidad que pudiéramos decir a este animal se refiere a Dios, tanto el Behemoth como el Leviatán. Lo que Dios quiere decir en pocas palabras es que Dios está por encima de su creación, inclusive por encima de la misma vida de Job. De paso, como una pequeña nota aclaratoria, recordemos o informamos que el libro de Job fue el primero de los 66 libros que se escribió. Fue el primero y fue precisamente escrito por Moisés. Así que es posible que en el tiempo de Moisés quizás existiera algún tipo de forma animal similar a la que describe aquí y con la que seguramente pues estaba muy familiarizado Job y sus amigos, es decir, el Leviatán y el Behemoth. Pero bueno, no quisiéramos entrar en detalles sobre quién es este tipo de animal. Quizás en algún estudio se podría dedicar un poco más de tiempo, pero quiero pues ir a la parte final cuando finalmente Job pues digamos pasa este momento difícil. El capítulo 42 dice lo siguiente en el versículo número 5.
Job alcanza a decir, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Es decir, todo lo que de alguna forma Job conocía o entendía de Dios, pues era simplemente, digamos, algo que él conocía, digamos, como en teoría. Y Job alcanza a decir, ahora mis ojos te ven. Y bueno, ¿cómo termina la historia de Job? Dice el versículo número 7, que después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo Elifaz, el temanita, le dijo, estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Y ahora entendemos que realmente los amigos, cuando trataban de dar alguna explicación sobre por la cual Job estaba así, pues definitivamente no encontraron, o sencillamente pues fue en manera, digamos, inexacta, injusta acerca de Dios. Así que pues Dios les dice a sus amigos, tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración en favor de ustedes. Y bueno, finalmente dice que cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía. Dios le dio el doble a Job. ¿Y qué es lo doble? Bueno, ya mencionamos, pues el ganado, todo lo que tenía. Por ejemplo, dice el versículo 12 que en la segunda mitad de su vida, Dios lo bendijo aún más que al principio. Y bueno, menciona 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras, lo que significa que antes, al inicio de la historia, era la mitad de todo esto. Pero lo más interesante es lo que tiene que ver con sus hijos, porque dice ahí el versículo número 13, además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Y es interesante que cuando se habla de las hijas de Job, especialmente menciona su nombre. Aquí les llama por nombre. No sabemos el nombre de las primeras 3 hijas de Job, pero sí sabemos el nombre de las siguientes 3, de las últimas 3 que son Yemina, Xesia y Keren Apuk. Y termina diciendo esta frase sobre la definición de las mujeres, de las hijas, que no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dio una herencia en su testamento junto con los hermanos. El versículo 16 dice que después de esto Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos, y luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Esto nos enseña que al final, si tú eres firme, continúas perseverando en la verdad, Dios puede darte una bendición mucho mayor de la que tú has perdido. Y yo no sé qué has dejado por causa de Dios. Quizás has dejado un trabajo, quizás has perdido inclusive alguna persona querida o algún miembro de tu familia. Dios recompensará siempre, siempre que que confiamos en Dios, que nos mantenemos firmes en Él y que, como lo hizo Job, no negamos su nombre. Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Así que te deseo en este día que Dios te bendiga y que, así como la experiencia de Job nos enseña cómo es que al mantenerse fiel, Dios le bendice abundantemente, que eso te pueda motivar a seguir siendo fiel. Dios te dará una bendición sin duda muy similar, quizás mucho más abundante que la que tuvo Job en su vida. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.